tal? Soy Carmen Herrador y junto con mi compañera Laura Manzano Zambruno, que intervendrá en unos momentos, presentamos nuestra ponencia para esta sexta edición del Congreso Comunicación y Pensamiento. Nuestro análisis se llama Redes sociales y violencia de género en series de ficción, 13 Reasons Why, Riverdale y Sex Education desde la perspectiva del análisis crítico del discurso. Se engloba en el Simposio 24, Comunicación y redes sociales desde una perspectiva feminista y de género. La idea de este análisis surgió a raíz de un proyecto en conjunto que llevamos Laura y yo, que se llama Femflix. Femflix es una comunidad de debate y análisis de series y películas con perspectiva de género en la plataforma Instagram. Tener este proyecto entre manos pues, nos ha permitido visualizar una gran cantidad de contenido audiovisual y centrarnos en los elementos de análisis de género. Por lo tanto, hemos identificado de esta forma las muestras de este análisis que contienen el concepto de violencia de género en redes sociales. Somos muy conscientes de la gran influencia que tienen estas series de ficción en la adolescencia, especialmente en la construcción del pensamiento crítico y la identidad, ya que los estudios afirman que la juventud busca información y exploración de la realidad a través de la ficción, especialmente en estos temas que están descubriendo, como son las relaciones afectivas y sexuales. La violencia de género en redes sociales es uno de estos grandes temas, es uno de los problemas actuales, ya que las redes sociales forman parte de la rutina adolescente, por lo que nos hemos centrado en estos temas de análisis. Para orientar nuestro trabajo hemos formulado dos hipótesis. Nuestra hipótesis principal es que la violencia de género, a pesar de ser representada en las series que hemos seleccionado, no se conceptualiza como tal a partir de su relación con las redes sociales. De aquí pues se deriva nuestro objetivo principal, que consistiría en identificar la presencia o la ausencia de estas definiciones sobre violencia de género, y de ahí pues pasamos a nuestra hipótesis secundaria, que es que la relación que se representa entre la violencia de género y las redes sociales es meramente conflictiva, sin abordar matices de uso. De aquí pues sale nuestro objetivo secundario, que consistiría en analizar cómo se representa esa relación entre estos dos elementos, entre violencia de género y redes sociales. Antes de explicar la metodología propiamente dicha y empezar a compartir los resultados que hemos obtenido, es necesario que nos detengamos, aunque sea unos segundos, en la muestra. Como ya hemos explicado en la parte de justificación, teníamos un interés especial por series que se dirigieran al público adolescente, y por eso hemos fijado la atención en Riverdale, Sex Education y Por 13 razones, que son 3 series de Netflix. También hemos elegido los capítulos dentro de la primera temporada de todas estas series, guiándonos simplemente por el criterio de que eran los capítulos en los que podíamos ver un caso de violencia de género en interacción con redes sociales. Y así, adentrándonos en lo que es la metodología, nos hemos basado en los principios del análisis crítico del discurso, añadiéndole además una perspectiva feminista y de género. La forma que hemos tenido de concretar este análisis crítico del discurso con perspectiva de género ha sido elaborando una ficha tipo cuestionario dividida en 3 bloques. Uno primero centrado en la conceptualización de la violencia de género, que nos relaciona con la primera hipótesis. Un segundo bloque centrado en la dimensión política, en cómo se caracteriza, cómo se disgrega la dimensión política de la violencia de género, también para profundizar más en esa primera hipótesis. Y un tercer bloque que estaría pensado para confirmar o refutar la segunda hipótesis, ya que está destinada a analizar cuál es el uso, la representación que se hace de las redes sociales en la interacción con la violencia de género en estas series. La intención de formular esta ficha de esta manera, con preguntas, es un poco por simular las lógicas de una entrevista y establecer una dinámica dialógica con las series. Pasamos ya a la parte de resultados. Vamos a irlos exponiendo atendiendo al bloque de preguntas en el que nos vamos situando, así que empezamos hablando de la parte de conceptualización. Vemos que es general la ausencia de términos que podrían servir como marco interpretativo para los hechos que estamos viendo como espectadoras. Términos como violencia de género, violencia machista, patriarcado, misoginia, sexismo. Pero sí es verdad que en el caso de Riverdale, por ejemplo, vemos un uso de una terminología más específica y quizá también más actual, como es slut shaming. Como nos estamos enfrentando a este análisis desde una perspectiva de género, las reacciones de los personajes las hemos analizado desde esa perspectiva precisamente, distinguiendo entre cómo reaccionan los chicos y cómo reaccionan las chicas. Es verdad que vemos un rasgo común,
y es que en general está muy extendido el desapego, en el sentido de que las personas que son testigos de la violencia reconocen que es un acto de violencia, pero no se sienten involucrados ni involucradas con lo que está pasando, no llegan a entender el trasfondo de la cuestión. Es verdad que en el caso de los chicos hay una ausencia, aparte de un desapego, en el sentido de que en el transcurso del problema no hay chicos participando directamente, y es verdad que en las chicas no existe tanto esta ausencia como el hecho de que ellas sí que participan, pero no se sienten interpeladas o no saben dimensionar correctamente lo que está pasando. En el caso de los chicos vemos también la actitud que podríamos llamar de fratría, en el sentido de que los chicos se unen para apoyar al agresor principal que comete violencia de género, actuando como cómplice y como una unidad de validación de esa violencia. Y por contra vemos en el caso de las chicas cómo se produce también esta unidad, que vamos a hablar después ya algo más profundamente de la parte de dimensión política, y que es una unidad que precisamente sirve para lo contrario, para hacer piña, digamos, y para apoyarse entre mujeres. Algo que destacar en esta parte de conceptualización es que podemos ver en las tres series representaciones muy positivas de lo que es la víctima. Estamos acostumbradas a representaciones que reproducen un estereotipo de víctima pasiva, indefensa, sin recursos, y aquí pues vemos una representación que redefine el papel de la víctima como una persona pues luchadora, proactiva, que además es protagonista de su propia historia porque se cuenta desde su punto de vista, de forma que es una representación que tenemos que destacar porque es bastante interesante. Entrando ya en el segundo bloque de dimensión política, tal y como anticipábamos en el primer bloque, vemos que no hay una mención explícita al patriarcado, pero sí podemos considerar que hay alusiones implícitas. Primero porque sí que se hace una alusión al hecho de que el género es lo que provoca el problema de la violencia, ya que es siempre dirigida de chicos hacia chicas. Y también es muy interesante que tanto en Riverdale como en Sex Education se hable de que no son casos aislados, que en los capítulos se centran en un caso concreto porque ha estallado en ese momento de la historia, pero se conecta con otros casos que han pasado en el pasado o con experiencias que quizá las protagonistas están en ese momento reinterpretando gracias a las claves que están sucediendo en ese momento. Las aproximaciones a la violencia de género que se dan en cada una de las series son bastante distintas. Por ejemplo, en el caso de Riverdale podríamos ver uno de las aproximaciones más positivas, es el caso de la sororidad, porque se forma un grupo de chicas que ha sido víctima de distintas situaciones de violencia de tipo sexual, con el objetivo de conformar un grupo de presión para interpelar en este caso al director, ahora hablaremos también un poco más sobre este tema, y mejorar su situación y la del resto de chicas del instituto. Y esto al mismo tiempo comparte espacio con una voluntad, un deseo de venganza personal que entonces resta fuerza a esa aproximación colectiva porque convive con esta que es de tipo bastante más individual. En el caso de Sex Education podemos ver una experiencia de apoyo, pasa que es un apoyo espontáneo, no organizado, como si pasaba en Riverdale. Podemos hablar más bien que es como una especie de catarsis grupal, en la escena en la que chicos y chicas se levantan en la asamblea, pero no hay una lectura política, digamos, de lo que está sucediendo. Y por último, por 13 razones, es quizá la lectura más desesperanzadora que podemos encontrar, porque si bien vemos que Hannah, que es la protagonista, que es la principal víctima en la serie en general, no recibe apoyo por parte de las personas de su entorno, ella sí apoya en el caso que analizamos a Courtney, que es otra de las víctimas del capítulo. Entonces ahí se ve esa ambivalencia, cuando Hannah sí apoya, pero ella como víctima no recibe apoyo de los demás. Otra de las cuestiones que nos preguntábamos era qué soluciones se daban a la violencia de género, si es que se daban. Podemos ver que en Riverdale se dan soluciones tanto colectivas como individuales, por esa convivencia de la que hablábamos del grupo o la alianza entre mujeres y la venganza personal, de manera que podemos ver al final del capítulo cómo ese grupo de presión sí que consigue soluciones, porque el director toma la decisión de expulsar a los chicos que han sido responsables de esas agresiones, están repartidas a lo largo del tiempo, y al mismo tiempo
Verónica y Betty consiguen esa venganza personal porque amedrentan a Chuck, que ha sido uno de los principales agresores en este caso. Entonces se produce, digamos, esa tensión entre esas dos perspectivas. En el caso de Sex Education, digamos que sí puede haber una solución, pero es más circunstancial. Se puede explicar directamente por también esa aproximación. Como ha sido una aproximación poco meditada, poco organizada, las soluciones se ciñen a ese mismo momento y no tienen una proyección en el futuro. Y en el caso de Por 13 razones, lamentablemente no vemos que se ofrezca ninguna solución al caso. Terminando con este bloque de dimensión política, el último aspecto que quedaba por preguntarse era sobre el papel de las instituciones. En este caso, al estar sucediendo la historia en un instituto, vemos que tanto en Riverdale como en Sex Education, las instituciones, la autoridad está representada por el director, y en el caso de Por 13 razones, por el orientador. También hay un director, pero es verdad que el papel que toma no es tan activo como si es el caso del orientador. Volviendo a la idea de la perspectiva de género, no se nos puede pasar por alto que todos los cargos de autoridad en esta serie están ocupados por hombres, y además hombres que no tienen ningún tipo de sensibilidad de género o de formación específica para interpretar correctamente los casos de violencia de género que están sucediendo en sus institutos. Vemos que, por ejemplo, en el caso de Riverdale se nos presenta al director como una persona disciplinada, preocupada por hacer justicia, pero sí es cierto que es una persona que, hasta que no han sido las propias víctimas las que han movido cielo y tierra para ponerle delante las pruebas, no toma decisiones justas. Él no se moviliza en busca de esa solución. En el caso de Sex Education, el director se nos representa como una persona puritana y mojigata, de manera que realmente los motivos por los que se involucra al final del capítulo en el caso de agresión no son la agresión en sí, sino que a él no le parece moral que esté circulando por ahí una foto de una vulva, que de hecho él tilda de pornográfica, no habla de una invasión de la intimidad ni de ninguna cosa de este tipo. Y por último, en el caso de Por 13 razones, que si bien en preguntas anteriores veíamos que tenían un tratamiento menos adecuado de lo que era la violencia de género, es verdad que quizá aquí es donde acierta más, porque si bien se critica la actuación que hace el orientador, se mete dentro de un contexto y no se le asocia, no se personifica la culpa, no se piensa que el problema de abandono que sufre en este caso Hannah sea solo culpa de él, sino que se asocian una serie de un cúmulo de fallos a nivel institucional global que nos permite aproximarnos más correctamente a este problema. Por último, presentamos los resultados del uso que se le dan a las redes sociales en esta serie de ficción. Identificamos dos tipos de red social. Una red abierta, que sería una especie de Instagram, que vemos en Riverdale, donde numerosos personajes participan en una humillación colectiva hacia la víctima. En el resto de muestras aparece una red social privada, cerrada, que sería una especie de WhatsApp, donde se intuye que la humillación hacia la víctima se hace de manera privada. En cualquiera de los casos, esta humillación y esta violencia salta del plano online al offline. Por lo tanto, podemos concluir que las redes sociales en las muestras analizadas son, por un lado, origen de conflicto, ya que se utilizan como medio primario de violencia hacia la víctima y favorecen la humillación fuera del plano online, y por otra parte espacio de conflicto, ya que perpetúa este discurso hegemónico misógino en el que el cuerpo de la mujer y su imagen son de dominio público, del que hablaba anteriormente mi compañera Laura. Y también del slut shaming, es decir, la humillación hacia la mujer por vivir con libertad su cuerpo y su sexualidad. También podemos concluir que en las redes sociales predominan los ataques unidireccionales hacia la víctima, es decir, no vemos a ningún personaje posicionarse dentro de las redes sociales a favor o en defensa de la misma. A la luz de nuestros resultados confirmamos nuestras hipótesis. Primeramente, estas muestras analizadas no conceptualizan la violencia de género en redes sociales a pesar de representarla y de utilizar términos específicos relacionados con ella. Y en segundo lugar, en esta serie de ficción las redes sociales se muestran como un mero canal de perpetuación de la violencia de género. Es decir, no existe un diálogo ni dentro de la red social ni entre el medio online y el medio offline que dé una respuesta ni conceptualice la violencia de género. Concluimos nuestra ponencia recalcando la importancia de una conceptualización más clara de la violencia de género en series de ficción, especialmente si son para público adolescente, con la intención de contribuir a crear una respuesta política. Muchas gracias por vuestra atención y un especial agradecimiento a la coordinación y a la organización de este congreso. Estábamos muy contentas de participar un año más. Seguimos el debate en Femflix. Hasta pronto.